Gracias. Si me ayudan, por favor, con la imagen del computador. Muy buenas tardes. Ante todo, un agradecimiento muy sentido al Comité Ejecutivo del ENADE, a los directores de la ANEP que han hecho posible esta participación, a los colegas del INSAFOR, a nuestro querido amigo don Ricardo Montenegro, de la Junta Directiva, y también es un gusto tener la ocasión de estar ante este excelso auditorio y compartir y ser la antesala de la presentación del expresidente de Bolivia, el señor Jorge Quiroga, lo cual nos halaga muchísimo. Vamos a tratar de sintetizar en esta presentación 4 grandes ideas. La primera tiene que ver con el cambio, con esto que todos llamamos futuro y que está por todas partes. Creo que es una de las palabras más usadas hoy en día en cualquier lugar. Futuro, futuro, futuro del trabajo, futuro de la formación, futuro del empleo. Y sobre eso voy a tener 3 puntualizaciones, un poco ver cómo está parado El Salvador frente a este futuro y recalcar en la premisa de que ese futuro necesita de talento humano, de personas calificadas y capaces de enfrentarlo, y de que estamos en un momento con una brecha de ese talento humano. Este trabajo fue presentado con algunas variaciones en un evento de Sinterfor, que como ustedes ven es esta red de instituciones de formación y capacitación laboral. Por decirlo de alguna manera, Sinterfor está estructurado, está integrado por todos los INSAFOR de América Latina y el Caribe. Son más de 24 instituciones públicas que se dedican a hacer formación y capacitación para el trabajo y que están enfrentando ese desafío. Ese desafío que, si uno lo mira más en detalle, tiene que ver con esto, con que todo está cambiando muy rápido. Como dice la letra de una canción de Mercedes Sosa, cambia, todo cambia. Y aquí traigo una frase del amigo John Maynard Keynes, de las muchas que nos dejó, donde nos dice, mire, el problema no está en las ideas nuevas, sino en escapar de las viejas ideas. Tal vez tenemos mucho de eso y tal vez tenemos que ver esto en perspectiva. Acá uno ve muy rápido la velocidad en que cambió este artefacto, por lo menos, el televisor, ¿no? De 1927 a 1990 hemos atestiguado muy rápido cómo cambian estas tecnologías y para seguirlo adelante, el teléfono. Hoy en día, apenas unos años después, menos de 100 de su invención, un teléfono no se parece en nada a lo que fue el primer artefacto. Y sí tiene un montón de cosas. Le implementamos radiofrecuencia, después le agregamos datos, después le agregamos capacidad de tomar cámaras, fotos, y hoy en día es un artefacto mucho más complejo. ¿Cuál es, digamos, una de las primeras ideas de este cambio? Que es un cambio que está en el último parpadeo de la historia de la humanidad. Si uno lo ve en una figura que nos puede llevar a 2400 años atrás, el último gran invento que revolucionó la humanidad, que tiene esa antigüedad de más de 2000, 3000 años, es la manifestación de la escritura, los jeroglíficos, las estructuras cuneiformes que se siguen encontrando. Después como que venía esa curva de innovación muy quieta, y cuando llegamos a 1800, un poco más adelante de 1800, algo pasa, y hay una explosión de innovaciones. Empezamos a descubrir que el átomo no es la medida más chica de la materia, que átomo quiere decir indivisible, pero que el átomo está de hecho estructurado por moléculas más pequeñas. Empezamos a hablarnos por ondas de radio, a movernos en función de un vehículo que aparece en 1900, un poco antes, y de ahí en adelante vienen todas estas serie de ondas de innovación que nos están generando la idea de que estamos ya en una revolución de nivel 4, o lo que algunos, a partir de un término generado en Alemania, llaman la industria 4.0. Y aquí hay solo algunos datos. Cada vez que uno mira y examina, está lleno Internet de esto, pero por ejemplo la cantidad de información que se ha generado a lo largo de la historia de la humanidad, hoy la estamos generando apenas en minutos, y no tenemos una idea clara de cómo poderla medir. Si ustedes se dan cuenta, esto hay que medirlo por una cifra que es el terabyte. Imagínense un 10 elevado a la sexta potencia, a la 16 potencia, que nos da cuántos ceros hay que agregarle. Esa es la capacidad de generar datos e información que hay hoy, que es de una velocidad tal que nos permite esta gráfica que vamos a ver si puedo ir hacia atrás, que encontré en el World Economic Forum,
de lo que pasa en 60 minutos en Internet. Ahí hay algunos datos. ¿Cuántas fotos se suben a Instagram? ¿Cuántos diálogos, cuántos chats ocurren en un minuto? ¿Cuántas interacciones hay en Facebook? Y son millones y millones. Ahí pueden verlo ustedes. O sea, estamos en un momento realmente acelerado que a partir de la digitalización nos está haciendo ver una realidad que no nos imaginábamos y que además nos ejerce un efecto de fascinación porque antes no lo podíamos medir, ¿no? Las compras que se hacen en Internet en 60 minutos, lo que vende Amazon o Alibaba en 60 minutos, son cifras extraordinariamente altas. Y bien, llegamos entonces a este momento de lo que llamamos acá una nueva forma de producir. Este esquema que lo han manejado mucho, sobre todo en las empresas alemanas, que dice, estamos en un momento en que la industria está en el nivel 4.0. Y si uno mira, los niveles anteriores tienen que ver con uso de diferentes tipos de tecnologías. La primera industria, la primera gran revolución empezó con el uso del vapor como fuente de energía y empezó a ser utilizado y empecemos a decirlo, a desplazar trabajadores. Cuando las primeras máquinas de vapor se aplicaron a los telares, hubo una gran movida de trabajadores en los telares en Inglaterra y una gran revolución y una protesta, digamos, social que todavía se conoce como el movimiento de los ludistas, por Ned Ludd, uno de sus, digamos, pioneros. Después aparece en esa industria 2.0 todo el uso de otra fuerza que fue la electricidad. Después aparece la digitalización y en la industria 4.0 que estamos viendo, lo que muchos llaman una convergencia de tecnologías. Usamos no solo la fuerza motriz eléctrica y de combustión, sino también toda la capacidad de procesamiento digital y todas las tecnologías de control numérico y control lógico programable. Ese nivel de industria, a decir de muchos, va a ser superado muy rápido cuando aparezca y se empiece a utilizar para algunos futurólogos hacia el 2029-2030 lo que se llama hoy la inteligencia artificial, la capacidad de las máquinas de aprender, lo que se llama el aprendizaje profundo, y que de algún modo también va a ser un desafío para el cambio en el mundo del trabajo. Muy bien, esto también nos dice que el futuro tiende a ser incierto, ¿no? Que es muy difícil preverlo, y ahí hay como dos grandes tendencias, la tendencia pesimista de los empleos que se pierden, de que más o menos el 45% para unos, el 29% para otros % de los empleos en el mundo no van a existir de aquí al año 2029. Las predicciones y las metodologías de análisis de varios estudiosos en diferentes universidades que nos dicen, mire, esto está cambiando muy rápido y no sabemos exactamente para dónde. La otra versión es, esto está cambiando y nos está demandando nuevas habilidades, nuevas capacidades. Y hay unos que dicen, no tenemos que preocuparnos por el futuro, sino más bien construirlo. Y ahí está el llamado. Si conocemos las tecnologías, si estamos informados de lo que está pasando, tratemos de empezar a que ese futuro sea algo de lo cual nos valemos y no algo de lo cual esperamos como espectadores, digamos, pasivos. Aquí uno empieza a ver cuáles son algunos de los empleos más demandados. Y esta es apenas una lista corta, ¿no?, de empleos que... Como alguna vez me decía a una persona en una reunión, estoy buscando community managers. ¿Qué? ¿Qué es eso? Bueno, es la persona que maneja comunidades de aprendizaje o comunidades virtuales en una plataforma. ¿Y qué significa manejarlas? Bueno, saber los datos, saber atraerlos, saber mantenerlos, saber en qué momento hay que caer, hay que subir el atractivo de la plataforma. Y hay otro montón asociados a varias vertientes de la innovación tecnológica, la biotecnología, los nuevos materiales, la impresión digital, conocida más como impresión 3D, el uso de las energías renovables. Todo esto está generando una nueva cantidad de empleos que se están complementando a nuestro modo de ver con toda esta revolución tecnológica. Así que uno encuentra que en ese cambio hay algunas cosas que empiezan a salir como grandes hitos. La primera es que estamos perdiendo esa capacidad de dividir que aprendimos en la primera revolución industrial. A partir de la primera revolución industrial nos hemos vuelto muy buenos categorizadores, nos hemos inventado categorías para todo. ¿Usted quiere ver cómo va el empleo de un país? Mira la clasificación internacional uniforme de la OIT y encuentra cómo están los ingenieros, los operarios, los capataces.
Usted quiere ver cómo le va a un país y mira el Producto Interno Bruto, que es un invento muy interesante de la posguerra, que intenta saber qué tan efectiva es la economía, qué tanto está generando de bienes, y ahí nos vamos al producto per cápita, que es dividir esa cantidad entre las personas que habitan en el país y tener un proxy de la riqueza de ese país. En fin, todas esas categorías están desafiadas porque la primera pregunta, y ojalá que el auditorio fuera más pequeño, uno podría decir, mire, me gustaría que levante las manos la persona que está trabajando en algo para lo cual no estudió. ¿Lo intentamos? ¿Quiénes están trabajando en algo para lo cual no estudiaron? Levanten la mano, levantémosla. Yo soy el primero. Una gran mayoría de personas estamos haciendo cosas y aplicando competencias que no estaban escritas en el título, en el certificado o en aquello que estudiamos. Tenemos ingenieros trabajando en ciencias sociales, matemáticos trabajando en sistemas de software, filósofos que están empezando a predecir y a trabajar en desarrollo de algoritmos. En fin, ese tipo de cosas nos dicen, mire, nos tenemos que preocupar por ese grupo que algunos llaman competencias blandas, haciendo una analogía al hardware y al software que hay en la informática. El software es aquello que no vemos, es el programa. Muy bien, en el trabajo las habilidades blandas son aquellas que hacen que hagamos un trabajo bien hecho, pero que no se ven. ¿Cuáles son? Y ya hay una biblioteca muy grande sobre esto. Hay dos tipos, unas que son cognitivas, o sea, cómo aplicamos nuestro conocimiento a algo, y otras que son socioemocionales. La capacidad de relacionarnos, la capacidad de resolver problemas, de asumir desafíos, de enfrentar metas y ser eficiente en alcanzarlas. Eso parece ser que todavía no es algo que las máquinas puedan aprender a hacer fácilmente, y es algo en lo cual sí vamos a poder interactuar con esas máquinas. Con lo cual uno llegaría a este escenario que nos gusta manejar en la OIT, que tiene 4 grandes áreas. Uno, estamos en un nuevo paradigma de producción, la industria 4.0. 2, ese paradigma está demandando habilidades diferentes, habilidades nuevas. 3, hay una dinámica de creación y destrucción de empleos más rápida, pero de hecho, a lo largo de la humanidad siempre ha habido innovación tecnológica y siempre tenemos más gente trabajando ahora que antes, con lo cual es dable pensar que vamos a tener gente trabajando hacia el futuro en otras habilidades y que no se va a cumplir el chiste de algunos economistas que dicen que en el futuro en todas las empresas robotizadas van a haber 2 sujetos, un hombre y un perro. El trabajo del hombre va a ser alimentar el perro y el trabajo del perro va a ser evitar que el hombre toque las máquinas. Entonces, ojalá no se cumpla esa profecía, digamos. Y ahí el punto en el que queremos llamar la atención es la última columna. En esta dinámica de creación y destrucción hay un riesgo de desigualdad alto. Las personas que no tengan una adecuada dotación de competencias, una adecuada formación, un adecuado nivel educativo, van a tener que estar de primero en la fila de los que son sustituidos o de los que reciben más fuertemente estos coletazos de la automatización. Y ahí es donde tenemos que poner un poco el acento por algo que vamos a ver más adelante. Quiero cerrar esta primera parte indicando que la OIT, la Organización Internacional del Trabajo a la que yo pertenezco, va a conmemorar sus primeros 100 años el año que viene, en el 2019. La OIT es la organización más antigua de Naciones Unidas, la única que tiene el tripartismo, fue creada ahí con el Pacto de Versalles después de la Primera Guerra Mundial, y el director ha lanzado una iniciativa justamente para estudiar el futuro del trabajo y sus consecuencias. Por eso estamos muy metidos en el tema. Esa iniciativa tiene esas 4, digamos, áreas que ustedes ven. Se va a analizar un poco el tema del trabajo y la sociedad, cómo se va a configurar el trabajo en el futuro, qué impacto va a tener el trabajo en la sociedad, cómo vamos a ser ciudadanos, trabajadores o no, el trabajo decente para todos, de dónde van a salir los nuevos empleos y cuáles van a ser esos nuevos empleos, y también todo el tema de organización del trabajo y de la producción, este tipo de trabajos atípicos que están surgiendo, de trabajos no estandarizados, las grandes plataformas, los Airbnb, los Uber, etcétera, y por último, cuáles son las instituciones de gobernanza del trabajo. ¿Cuál va a ser el papel de los sindicatos, el papel de los ministerios de trabajo, de los gobiernos y el papel de los empleadores en todo esto? ¿Cómo se va a reconfigurar? Que de hecho ya está pasando. Así que esa iniciativa está en marcha, se está llevando adelante y prosigamos entonces con esto. No solamente eso está cambiando, sino que
un país como El Salvador, en una región como América Central, obviamente no es lo mismo estar en el año 50 que hoy. América Central ha sido la región que más creció en las Américas en este año pasado y en los últimos años. Mientras todos los países de América del Sur estuvieron pegándole al 2.2, 2.5, la región en su conjunto centroamericana creció en el 3.9. Eso es un buen dato. El tema es que si uno va a fondo, los países que crecieron muy fuerte en la región son Panamá y Costa Rica. Y Salvador, en ese 3.9, es uno de los que tira el promedio para abajo porque la expectativa de crecimiento este año va a estar en el 2.2, 2.1%. ¿Qué hay que hacer para aprovechar ese cambio? En la OIT lo estamos llamando aprovechar las políticas de desarrollo productivo. ¿Qué quiere decir eso? Hay que aprovechar estas tecnologías para convertirnos en economías más complejas, economías que produzcan bienes con mayor valor industrial, mayor conocimiento, bienes más sofisticados. ¿Y en qué se traduce eso? Yo suelo tomar prestadas las gráficas de Harvard, que es un trabajo que ha adelantado bastante, entre otros, el señor Hausman, en el cual se está haciendo lo que ellos llaman el Atlas de la Diversidad Económica. El Atlas de la Diversidad Económica te dice, por ejemplo, que en el año 96 este era el mapa de lo que exportó El Salvador. Y los colores, lástima que algunos no se ven, ese color verde, el primero es bienes agrícolas, sobre todo de origen agrícola y bienes que tienen que ver con la naturaleza. Después hay unos bienes ligeramente manufacturados y por último algunos bienes con alto contenido. Esto era el 96 y esto es el 2016. Mírenlo en cámara rápida a ver qué cambia. Bueno, acá la tecnología me juega una mala pasada y me responde con un delay. Vamos a ver, la devolvemos uno, ahí. Ese es 2016, no cambia mucho. Crecimos más en valor añadido del sector primario, hemos agregado algunas cosas manufactureras, pero en bienes complejos no hemos avanzado mucho. Y si uno lo mira en evolución, caramba, esto me pasa muy rápido, ahí está. Entre el 96 y el 2016, fíjense ustedes que ese espacio verde de producción de bienes primarios sigue creciendo cada vez más. Crece, y no logramos ampliar los tonos marrones oscuros que son, y los azules y azules oscuros que son bienes más complejos. ¿Qué países lo han hecho y eso en qué ha incidido? Un poco la máxima de este análisis es que los países que logran diversificar más su economía y exportar más han mejorado su nivel de vida, el ingreso de sus ciudadanos y su calidad y su bienestar. Esa visión uno podía compararla con Costa Rica. Miren la parte de maquinaria dentro del conjunto exportador de Costa Rica, o esta cresta alta que son bienes de tipo de microelectrónica. Uno sabe que eso es el efecto Intel, pero miren también México, que está mucho más diversificado. Esa zona oscura tiene que ver con productos de origen mecánico, microelectrónico, y Brasil también. O sea, son economías que en estos 20 años han logrado una mayor diversificación, han aprovechado sus ventajas de localización y también han tenido políticas mucho más fuertes, como Brasil, por ejemplo, que tiene un Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial manejado por la Confederación Nacional de Industrias, que tiene que ver con toda la innovación industrial en el país desde 1942. Entonces, esa es una enseñanza, y ahí lo traje como para que lo vean. Corea, que es uno de los países que, si uno mira en los años 50 y 60, tenía ingreso per cápita menor que la mayor parte de los países latinoamericanos, y después de una política sostenida de diversificación productiva y educación, ha logrado casi 3 veces más la renta per cápita que la que tenemos nosotros. Entonces, vamos a la tercera parte. Entonces, el tema es que si nos preocupamos por el futuro, nuestra preocupación central no es tanto el futuro, sino cómo estamos preparados. Y cómo estamos preparados tiene que ver con el talento, las habilidades que tenemos. La OCDE dice que la riqueza de un país en el futuro, digamos, el petróleo del futuro de los países va a ser su talento. Bueno, ahí se nos apagó ese talento que va a ser el petróleo del futuro. Lo queremos asociar a 3 cosas. Primero,
aquí hay que darle más educación a la gente para disminuir su riesgo de desigualdad. Segundo, ahí jugamos mucho con los objetivos de desarrollo sostenible, en el sentido de mejorar los empleos y la capacidad de generar ingresos de las personas. Y tercero, de esa manera mejorar el desarrollo de los países. Si avanzamos en esa línea, tenemos que ver este primer desafío, que es el desafío demográfico. La curva que asciende, esa curva roja, marrón, es la cantidad de personas mayores de 65 años que hay en nuestra región. Y la curva azul es la cantidad de personas menores de 29. Pues bien, tenemos una ventana demográfica que se va a cerrar en el 2050. Quiere decir que en el 2050, por primera vez, vamos a tener más personas mayores de 65 años, dentro de los cuales estaré yo, espero, y menos personas menores de 29. ¿Cómo nos preparamos para que estos 30 y poquito de años que nos quedan podamos aprovechar esa ventana demográfica? Van a ser cerca del 19.6% del total de la población los mayores de 65 años y cerca del 18.4, 18.5 los menores de 29. Por lo tanto, en estos años tenemos que hacer algo con esa población, con estos jóvenes, tenemos que formarlos más. Y ahí viene nuestro problema, porque en este gráfico se muestra, ahí hicimos una comparación entre países de la OCDE y países de América Latina. Los países de América Latina tenemos más jóvenes, que es esa línea larga, pero que estudian menos, que es el tono verde oscuro. Los países de la OCDE tienen menos jóvenes, un bloque más corto, pero que estudian más, que es ese verde oscuro también. Están yendo más a las universidades, a los tecnológicos, a los INSAFORP, a los SENAs, a los SENAIs, están aprovechando más ese talento. Y si bien en la región hemos aprovechado en los últimos años y hemos mejorado nuestro nivel de acceso a la educación, subimos el promedio de 8.2 a 10.2 años entre el 90 y el 2010, lo que hemos logrado es una mejora en cantidad y no en calidad. Cuando los países que participan en las pruebas de la OCDE, como la prueba PISA, o en las pruebas de UNESCO, como las pruebas TERCE y CERCE, evalúan estas tres competencias básicas, matemáticas, lectura y ciencias, cuando se hacen esas evaluaciones siempre terminamos debajo del promedio. Terminamos con que nuestros chicos están por ejemplo, en PISA son 5 niveles. La mayor parte de nuestros chicos se quedan en el nivel, por ejemplo, en matemáticas, el 63, 65% no llegan al nivel 2 de proeficiencias matemáticas en comparación con esos países. Y en lectura el 45% y en ciencias el 50%. Entonces ahí tenemos un problema, y es que hemos volcado las políticas educativas a dar más cobertura, pero el contenido de esa educación está dejando mucho que desear en términos de calidad. Ahí estamos teniendo un primer, digamos, campanazo. Aquí tengo también ese cuadro lo van a poder ver también más en detalle en la publicación de Sinterfor de la que les hablé, El futuro de la formación, que muestra 4 diferentes encuestas y estudios de la CAF, del BID, del Banco Mundial, que nos dicen, cuando le preguntan a un empleador, ¿usted está seleccionando personal? Sí. ¿Y qué problemas está teniendo? Mire, estoy teniendo un problema de que no consigo gente con las capacidades que necesito. Ese problema se está llamando brecha de habilidades, se está llamando, en Europa lo conocen como skills mismatch, porque es una falta de coincidencia entre la estructura de la oferta y la estructura de la demanda de trabajo. Y en América Latina tenemos una de las tasas más altas de mismatch, de desencuentro entre habilidades de oferta y demanda. En algunos países estamos cerca del 39%, o sea que de 10 vacantes que abres, 4 puede que no tengan candidatos adecuados porque no existen en el mercado. Y eso es imperdonable cuando tenemos unas tasas de desempleo muy altas en algunos países. Ese problema nos enfrenta al otro punto. Entonces, nos está planteando desafíos a las empresas, ¿no? Nos está planteando un montón de desafíos. Primero, aquí hay un gráfico que le tomé prestado a Festo, que muestra cómo ha evolucionado la forma de producir. Arrancamos una producción masiva acá abajo y estamos llegando a una producción masiva, pero selectiva. O sea, hoy en día usted no encuentra un único modelo de celular, que es lo que hubiera pasado si compráramos celulares en 1900 en medio del Fordismo, cuando uno se podía comprar un Ford T siempre que fuera negro, ¿no? Que es la frase famosa del señor Ford.
Ahora todos los bienes vienen personalizados porque la industria 4.0 lo permite. Y si uno quiere poner ese desafío en su empresa, lo decía un especialista de Bosch hace un par de semanas en Perú en un evento, no necesita llenarse de robots, necesita primero tener el talento para manejar esos robots, y si no, no lo va a poder lograr. Y ahí el desafío para la empresa, traje varias frases que creo que son fundamentales. Lo primero es entender que estamos trabajando con esta generación de millennials que no son leales a las empresas en el sentido en que lo eran nuestros padres y nuestros abuelos. Cuando uno empezaba a trabajar en la empresa se quería quedar allí toda la vida, porque en esa empresa se jubilaba, porque seguramente en esa empresa también se casaba y seguramente en esa empresa le prestaban para comprarse el auto, la casa, etc. Ese paradigma del empleo a lo largo de la vida se perdió y hoy los millennials están buscando siempre nuevas oportunidades. Se quedan en una empresa por periodos cortos, se van después de 3 o 6 meses. Y el gran problema, y aquí hay muchos empleadores y lo sabrán, en la gestión es lo que se llama la retención de talentos. ¿Cómo hago para retener esos talentos y esas personas, digamos, adecuadas? Segundo punto para las empresas, lo que se llama la tasa de mortalidad de las empresas. Ustedes conocen la lista, digamos, el ranking de Fortune 500, ¿no? Donde están las más grandes empresas. Fortune también monitorea cuánto duran esas empresas, cuándo nacen y cuándo desaparecen. Y han encontrado que el promedio de duración se redujo desde 75 a 15 años en los últimos 50 años. Las empresas están durando menos. Cada vez duran menos y cada vez cambian y evolucionan, se van y aparecen. Y esa menor duración no necesariamente es porque sean malos negocios, sino porque no se adaptaron o porque se están adaptando y cambian frecuentemente. Entonces, ese es uno de los desafíos muy interesantes para la gestión humana de ustedes, los que están en este tema como empleadores. Y además, también, lo que ya les dije, los millennials no buscan empleo para toda la vida y lo que está pasando entonces en las organizaciones es que están necesitando ser mucho más flexibles. Si todo cambia afuera, ¿cómo hago que mi organización sea más flexible? Y aquí tengo una colección de una lista mucho más larga de cosas que hacen antes las organizaciones y que deberían hacer hacia el futuro. Ahí es fácil ver varias cosas, ¿no? Las organizaciones dejaron de ser grandes conglomerados, grandes edificios. El último gran edificio que tal vez veamos que se construye y se inaugura de una gran corporación es el que hicieron para darle gusto al sueño póstumo de Steve Jobs en la sede de Apple en Cupertino, ¿no? Esa gran superficie circular que él siempre soñó y que no alcanzó a ver en vida. Después, ¿quién encuentra o quién ha visitado la sede de Airbnb o de Uber? No es el gran edificio que uno espera, no es el edificio de la Chrysler ahí en la Gran Manzana en Estados Unidos. Cada vez más las organizaciones son pequeños grupos que están trabajando en red. Un celular Apple tiene componentes de por lo menos 5 países y está diseñado en un lugar, fabricado en otro y toda la logística en otro. De manera que esto significa dejar de ser tortugas y parecernos más a un jet, cambiar rápidamente. Significa también esto de dejar el paradigma de evolucionar por el paradigma de innovar, e innovar en cualquier lugar y en cualquier momento. Ese es otro de los grandes desafíos para estas organizaciones en el siglo XXI. El tema de abrirse al entorno, de dejar de ser organizaciones piramidales y ser organizaciones planas. Quiere decir estar sensibles a lo que está pasando. Y una que es muy interesante es cómo capacitan a sus trabajadores a partir de proyectos y en modelos de educación abierta y no a partir de aulas y en centros de educación cerrada. Entonces, ese tipo de desafíos para las organizaciones son desafíos que los gerentes y los directores también deben, digamos, asimilar. Hay un dato muy interesante y es cómo están conectados hoy a las redes sociales los directores. El 46% de los directores en una encuesta que hizo la consultora Accenture a nivel global estaban en redes sociales, pero no en el WhatsApp de los amigos, sino en redes para aprender y gestionar mejor la empresa, ¿no? Y hay diferentes cambios. Esta perspectiva del World Economic Forum también la traje para que ustedes vean cómo es que se está dejando un paradigma antiguo y que la empresa se tiene que empezar a gestionar basada en equipos, basada en proyectos, basada no en ambientes físicos, en el espacio de la empresa, sino en redes de producción y en redes de articulación virtual. Entonces, ahí cierro ese desafío y paso a lo último. ¿Cómo enseñar y cómo aprender entonces?
La primera cosa es que aprendemos también en la empresa, aprendemos en nuestra casa, aprendemos en un centro educativo. Ya no se aprende solo en la escuela, como fue el paradigma en el cual crecimos muchos de nosotros. Y ese aprendizaje ha evolucionado. Aquí tengo una línea de tiempo de nuestro SINSAFORP en América Latina. El primero que se creó se llama el Servicio Nacional de Aprendizaje Industrial en Brasil en 1942. ¿Y saben cómo se construyó el SENAI? A imagen y semejanza de los talleres suizos y austriacos, que eran verdaderos laboratorios de fabricación de automóviles, de tornos, de maquinaria. El problema es que en muchos centros hoy en día, ¿cuántos años después del 42? 70 y tantos años después, estamos todavía en muchos casos haciendo una educación para esa que fue la industria 1.0 y no para esta que es la industria 4.0. ¿Qué hay que cambiar? ¿Cómo enseñar? ¿Cómo aprender? Uno tiene que partir de varias cosas. Lo primero es que hemos desarticulado mucho la educación. Entendemos como que si uno va a formarse a un instituto de educación para el trabajo, tiene una formación de segunda categoría, de segundo nivel, que no es la adecuada, que la única educación válida es la que adquieres en la universidad. Y ahí desarticulamos y no permitimos lo que se llama la educación a lo largo de la vida, con una calidad además muy heterogénea, en una que llamamos jungla de cualificaciones. Hay un montón de títulos y cada cual en cada universidad o en cada instituto tecnológico inventa, por decirlo así, un título nuevo. Cuando uno mira cómo funcionan los modelos anglosajones, la educación y la formación nace de la demanda del mercado y no de la idea de algunos de crear una buena universidad con nuevos títulos para funcionar bien como negocio. Y entonces se enfocan a esto que mencioné de las competencias socioemocionales. Ahí les dejo un ejemplo de 5 tipos de competencias socioemocionales de diferentes fuentes y cómo hoy en día son cada vez más importantes. Se enfocan también a evitar estas paradojas. Esto lo encontré en una sala de acceso a computación. Era una sala de análisis de computadores y de aprender computación en la cual era prohibido entrar con CD, DVD y celulares y pendrives. ¿Entienden la contradicción? No es posible que yo vaya a aprender computación y me diga deje afuera su pendrive. ¿Por qué? Si llevo algo que me interese, ¿por qué no lo puedo entrar? Todavía damos clase de computación como si fuera clase de mecanografía. Usen el teclado así, así se prende el computador y así se apaga. Y ocurre que los chicos hoy en día llegan a los 10 años y ya manejan una tablet y un celular mejor que nosotros. Ahí tenemos un paradigma que hay que superar. Y el siguiente, este se lo tomé prestado a un prestigioso educador norteamericano que es Alex Corbett, tiene una página en un Twitter muy bueno, y él en ese rayo separa lo que era entonces la formación, sentaditos en aulas, en silencio, aprendiendo de un profesor, y lo que debe ser ahora, haciendo ruido, sentados en equipo, trabajando en grupo y resolviendo problemas. Es increíble que esto pase, porque los chicos todavía en muchos colegios creen que lo mejor es la disciplina de que todos estén calladitos. Cuando llegamos a la empresa, lo primero que necesitamos es hacer ruido, hablar y hacernos conocer. Entonces, hay una contradicción que se ve muy clara en esta foto. Estas son 2 fotos del SENA de Colombia. A la izquierda, el paradigma viejo, el profesor y los alumnos dictando su clase, y a la derecha lo que ya el SENA estaba montando hace 4 o 5 años, que son estos centros de formación basados en proyectos, basados en solución de problemas para las empresas del barrio, de la comunidad, para el sector, en el cual no hay nadie dictando clase, hay varios profesores con varios grupos que están resolviendo problemas reales. Y así es como están aprendiendo los chicos, no memorizando textos y tratando de encontrar soluciones a cosas que ya están resueltas en el YouTube. Y que si uno lo mira, por ejemplo, el SENA está generando este concepto de Fab Lab, que ya se usa mucho en muchos community colleges en los Estados Unidos y en otros países, que es sentarse a hacer cosas, sentarse a jugar con artefactos, a crear y a ver cómo funcionan las cosas, porque los problemas se solucionan a partir de eso, de la curiosidad, del apetito insaciable por nuevo conocimiento y no por las clases repetidas. Y así uno terminaría diciendo, mire, piensen en las posibilidades. ¿Han entrado a la página de la Khan Academy? Este señor empezó haciendo unos videos en YouTube para que su hija aprendiera matemáticas. Y ahora es una de las plataformas más grandes donde los chicos pueden ir a resolver desde las matemáticas más básicas hasta problemas de cálculo diferencial. Y así han crecido muchas. Los famosos MOOC, ¿no? El Mobile Open Online Courses. Eso está gratis y está por todos lados. ¿Por qué no lo aprovechamos? Coursera, los cursos de inglés, las plataformas
en todos lados. Entonces, si eso no lo aprovechamos para que la empresa se vuelva un lugar de aprendizaje, estamos teniendo un problema, porque la persona no solo aprende, no tenemos que esperar en la empresa a que llegue capacitado, necesitamos también capacitar a la persona. Y ahí tenemos una falla, porque no aplicamos muy bien los contratos de aprendizaje. Las personas que están haciendo aprendizaje, por ejemplo, en Alemania son 49 por cada 1000 trabajadores. En América Latina llegamos apenas a 1 por cada 1000 trabajadores aprendices en la región. Y acá es lo que, digamos, mi idea final. El ambiente de formación tiene que parecerse al ambiente de trabajo. Esos ambientes de trabajo centrados en un escritorio con un jefe dando la orden, tienen que ser ambientes multiactivos, de discusión, que era un poco lo que quería Steve Jobs cuando diseñó su sede. Él pidió que fuera circular porque quería que en un único pasillo la gente tuviera que encontrarse una a la otra y saludarse y saber en qué está y tomarse un café juntos. Porque así crece el conocimiento. No es cada uno en el viejo paradigma con mi oficina, porque esa es mi señal de estatus, ahí encerradito, esperando a que alguien me pida lugar para hablar conmigo. Ese tipo de paradigma también en educación cambia. Y volvemos entonces al espacio abierto educativo y al espacio abierto de trabajo, y creo que por ahí los dejo. Muchísimas gracias.